Muy buenas tardes con todos. Hoy quiero hablarles sobre un gran poeta peruano, la cual es César Abraham Vallejo Mendoza, que nos indica que su voz aún sigue resonando en el mundo porque escribió sobre temas que todos conocemos. Nos habla de el dolor, la lucha, la resiliencia, y un claro ejemplo tenemos uno de sus poemas escritos, Los Heraldos Negros. Me presento, mi nombre es Ronaldinho Felipe Trejo Milla, estudiante de la Universidad César Vallejo en la sede de Chimbote. Nos indica que en este poema Vallejo nos muestra que la vida a veces nos golpea sin avisar. Hablamos de momentos difíciles, de sufrimiento y de la sensación de no comprender por qué pasan ciertas cosas. Aunque fue escrito hace muchos años, todavía se siente actual porque todos en algún momento de nuestras vidas enfrentamos situaciones que nos duelen. Puede ser una pérdida familiar o varias situaciones que pueden llegarnos a bajar la moral. Cuando escucho la palabra resiliencia, pienso en la capacidad de levantarnos después de un golpe. Como situación actual para mí, la resiliencia es seguir adelante incluso cuando la vida se pone difícil. Es tener una fuerza interior y de no rendirse. Siempre seguir adelante motivando de uno mismo a lograr las metas que tiene como objetivo. ¿Has leído alguna vez una poesía de César Vallejo? Sus palabras transmiten humanidad, sinceridad y sentimiento de lucha. Vallejo escribía desde lo más profundo y por eso su poesía llega a tanto al corazón del hombre. La poesía también puede ayudarnos a expresar lo que sentimos. A veces no sabemos cómo decir lo que nos pasa, no sabemos cómo expresarlo, pero un poema nos ayuda a entender nuestras emociones y a encontrar alivio, a encontrar una paz. César Vallejo nos deja una enseñanza importante. Aunque la vida tenga momentos duros, siempre podemos levantarnos. Su poesía nos recuerda que el dolor existe, pero también tenemos la capacidad de seguir y encontrar esperanza. Por eso, hoy más que nunca, su voz sigue viva. Los Heraldos Negros, un poema muy hermoso que nos habla mucho de la resiliencia, de la justicia, de cómo salir adelante, de no rendirse. Este poema nos invita a reflexionar sobre la vida, la fuerza interior y la importancia de no rendirnos. A continuación, mis compañeros darán más explicaciones sobre este poemario. Tengan ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Kelly Barrajaque y soy la estudiante de la Escuela de Enfermería. En esta oportunidad vamos a entrevistar a un estudiante del quinto grado del nivel secundario del Colegio Marcos Evaristo Villacré de Peña. Buenas, ¿cuál es tu nombre? Britney. Muy bien, Britney. Te voy a hablar acerca de nuestro ensayo, que lleva como título La voz de Vallejo en los Heraldos Negros, resiliencia y justicia desde el corazón del Perú. Empezamos. Nos dice que expertos como Francisco Tavara, Córdoba, nos ayudan a entender cómo Vallejo transforma el dolor en denuncia y resistencia. Nos da la explicación de cómo Vallejo nombra el dolor para poder despertar la conciencia social, Y hemos citado a Francisco Tavara Córdoba y a Julio Vélez. La pregunta sería, ¿cómo la poesía de Vallejo puede generar un cambio social? Pues la poesía de Vallejo puede generar un cambio social al despertar la conciencia sobre el dolor y la injusticia. ¿Qué papel juega el dolor en la obra de Vallejo? Pues la reflexión y la acción social. Muy bien. Cuando lees Los Heraldos Negros te das cuenta de que Vallejo no solo muestra dolor, sino una fuerza para seguir adelante, Una conexión con la experiencia personal del espectador. La pregunta sería, ¿te has sentido identificado con el dolor expresado en la poesía de Vallejo? Sí, me he sentido identificada. ¿Cómo te ha ayudado su obra a seguir adelante? Pues me ha ayudado a seguir adelante mostrándome que no solo en mí el sufrimiento, que es posible encontrar esperanza, fuerza y adversidad. También nos dice que la obra de Vallejo es un espejo de la realidad peruana y latinoamericana,
donde el dolor y la injusticia ha sido una constante, ¿no? Nos dice que la relación de la obra de Vallejo con la realidad social e histórica del Perú y latinoamericana, ¿no? En ello hemos citado a Mario Vargas Llosa. La pregunta sería, ¿cómo la historia del Perú y latinoamericana influye en la obra de Vallejo? Pues influye en la obra de Vallejo promocionando el contexto social, político, desarrollando su poesía. Muy bien. Eso. ¿Por qué Vargas Llosa considera a Vallejo un poeta universal? Por la capacidad de trascender las fronteras geográficas, culturales y conectar la experiencia humana en totalidad. Muchas gracias. La voz de Vallejo en Los Heraldos Negros, resiliencia y justicia desde el corazón del Perú. Vargas Llosa consideró a Vallejo un poeta universal por su innovadora creación del lenguaje poético único. Es por eso que Los Heraldos Negros es mucho más que un lamento, es una poderosa expresión de dolor, resiliencia y justicia. Nos invita a reflexionar, desafiándonos a no ser indiferentes ante el sufrimiento ajeno, sino más bien a demostrar empatía ante los demás y recordar que la resiliencia no es solo una cualidad individual, sino que también un compromiso colectivo, como Vallejo dice en su poema, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Lo que nos impulsa a dejar todo aquello que nos aqueja y a convertirlo en la fuerza necesaria para seguir nuestros caminos y de esa manera ser agentes de cambio no solo en nuestras vidas, sino que también en nuestra comunidad. Es por eso que los invito a construir un Perú más justo y solidario desde el corazón, que nuestras acciones sean para el bien de los demás, ya que el espíritu solidario es lo que nos da sentido a la vida. Esta es una pequeña reflexión que nos lleva a la acción. Mi nombre es Aarón Carnero y esto es Cátedra Vallejo. La obra de César Vallejo no solo es un conjunto de versos dolorosos, sino como una expresión profunda de resistencia humana. En Los Heraldos Negros, la voz poética grita desde lo más hondo del sufrimiento, pero ese grito no es un grito de derrota, sino una búsqueda incansable por comprender y transformar la adversidad. La resiliencia aparece como la fuerza silenciosa que sostiene al ser humano ante los golpes tan fuertes, yo no sé, revelando que incluso en la oscuridad existe la voluntad de seguir, de levantarse y de encontrar sentido. Al mismo tiempo, hablar de justicia desde el corazón del Perú reconoce que Vallejo escribe desde una experiencia histórica y social marcada por la desigualdad, exclusiones y heridas colectivas. Su poesía no es solo íntima, es un eco que denuncia, que reclama la humanidad para los marginados, que nuestras injusticias que atraviesan el país y el ser humano universal. La voz de Vallejo entonces no solo expresa el dolor, sino que exige un mundo más justo. En este ensayo se refleja que entre desgarro y esperanza, Vallejo logra convertir su sufrimiento en una reflexión ética. Nos enseña que la resiliencia no es callar el dolor, sino enfrentarlo, y que la justicia nace cuando reconocemos la dignidad cada vida golpeada. Desde el corazón del Perú, su palabra sigue vigente, recordándonos que incluso en la fragilidad se esconde la fuerza para transformar la realidad. Mi nombre es Sheila Pérez Sánchez.